Hola a todos, ¿cómo están? Esta es la guía número 3 de trigonometría, problemas de resolución de triángulos rectángulos, el video explicativo número 3 que corresponde al ejemplo tercero de la guía. Entonces, el ejemplo número 3, como ya lo vieron, tiene que ver algo con esa fotografía. Dice, Julieta espera con ansias la llegada de su amado Romeo desde su balcón ubicado a 4,6 metros del suelo. Romeo va a verla, pero no conforme con eso quiere declararle su amor oladío. Para ello se vale una escalera. Con lo que no contaba es que ahora debe sortear un foso de 3 metros de ancho. Si debe apoyar la escalera en un punto ubicado a 50 centímetros de la orilla del foso, ¿cuál es la mínima longitud que debe tener la escalera? ¿A qué ángulo debe elevarla del suelo? Entonces, resumimos a los 4 pasos. Crea la representación gráfica. Aquí tenemos una idea más o menos, no tiene que ser el super dibujo de cómo sería la situación. Entonces, aquí el balcón de Julieta, ubicado a 4,6 metros. El foso que tiene 3 metros de ancho. El punto en que puede dar la escalera que es 50 centímetros. Y un ángulo que no conozco. La escalera viene siendo, en este caso, una especie de hipotenusa. Y acá vamos a determinar esta distancia. Entonces vamos, si este es el ángulo A, entonces este viene siendo el ángulo B. Y el ángulo C precisamente es donde forma los 90 grados. La escalera viene siendo la hipotenusa de un triángulo rectángulo. De acuerdo a lo que acabamos de determinar, lo que es colocar las letras y números para los ángulos, vamos a pasarlos a un problema. Entonces, en este caso, solo conozco el ángulo de 90 grados que corresponde al ángulo recto. No nos dicen a qué ángulo está colocada la escalera, ni siquiera el otro ángulo donde está apoyada la pared del balcón. Los lados son de 4,6 metros, corresponde a la altura, y 3,5 metros, que es la longitud inferior. Vamos a explicar por qué se obtuvo ese detalle. Entonces, tenemos el triángulo. Este cateto es de 4,6 metros, este ángulo no se conoce. Y estas son las distancias, 3 metros de foso y 50 centímetros del punto de localización. ¿Qué hay que hacer? Necesitamos hallar la longitud mínima de escalera, que en este caso corresponde a la hipotenusa del triángulo. Y el ángulo de elevación. El otro ángulo no es necesario. ¿Por qué se llega a la conclusión de que este lado mide 3,5 metros? Los 50 centímetros se convierten en metros. Es importante que todas las unidades de medida estén en la misma unidad. Si todas son metros, deben ser todas en metros. Las que no lo sean deben convertirse. Los 50 centímetros se convierten a partir de un factor de conversión que es 1 metro equivale a 100 centímetros. Cancelo centímetros y me queda 50 por 1, 50 sobre 100, 0,5 metros. Y el cateto adyacente, que sería el que está junto a este ángulo, al ángulo de elevación, sería la suma de las distancias horizontales. Los 3 metros del foso más 0,5 metros del punto donde debe anclar la escalera es igual a 3,5 metros. De ahí salió. Y aquí aparece como esta distancia representada como 3,5 metros en el lado B. Identifiquemos catetos. Si este es el ángulo de referencia, el opuesto debe ser el lado opuesto. En este caso, la letra A con la altura del balcón. El cateto opuesto viene siendo este. El cateto adyacente viene siendo el otro cateto, el que va junto al ángulo. Y la hipotenusa es muy fácil, siempre opuesta al de 90 grados y lado más largo, en este caso la escalera. Ya tenemos CO, que es este, K, que es este, y H, que es este. Ahora,
Para identificar la relación trigonométrica, entonces miramos si son tablas 5 o 6. Recordemos que la tabla 5 es cuando hay ángulo de referencia y la tabla 6 es cuando no lo hay. En este caso, utilizaremos la tabla 6 porque no hay ángulo de referencia. No tengo ningún ángulo que me han dicho. El único ángulo que está implícito ahí es de 90 grados. No nos dicen ningún ángulo. Es más, nos toca calcular el ángulo de elevación de la escalera. Entonces, como vamos a hallar un ángulo, partimos desde aquí. Si tengo, entonces, en nuestra tabla dice, tenemos que tener dos lados para utilizar una función y luego hallar el ángulo con una función invertida. Nosotros tenemos, en la diapositiva anterior, tenemos nosotros el cateto opuesto, que corresponde a la altura, y el adyacente, que es la distancia del foso y el punto de anclaje, los 3.5 metros. Entonces, tengo opuesto y tengo adyacente, coca. Coca es tangente. Y cuando hallamos tangente de eso, entonces podemos hallar el ángulo utilizando la tangente invertida en las calculadoras. Ahora sí viene el paso 4. Este paso, en este caso se realizarían dos operaciones, de acuerdo a cada una de las preguntas que se formularon. La primera pregunta la vamos a llamar A, ángulo de elevación de la escalera. Fundamental porque es necesario hallar en todas estas que le dan dos lados y no le dan ningún ángulo. Lo principal, deben hallar primero el ángulo para que los demás les quede más fácil de calcularlo. El ángulo de elevación de la escalera, entonces lo determinamos de acuerdo a lo que vimos en la tabla número 6, que es con la función tangente, COK, cateto opuesto sobre cateto adyacente. Entonces, ¿cómo se dieron cuenta? No la conocemos. Es la que vamos a hallar. Por eso se deja igual. Tangente A se deja igual. Ahora reemplazo estas dos que sí las conozco. CO, 4,6 metros, que es la altura. CA, 3,5 metros, que es la distancia del foso y el punto de anclaje. Haciendo la división y cancelando unidades, metros y metros, se van, quedaría 1,314. Esa nunca tiene unidades, esa división. Pero esa no es el ángulo. Hay que aclarar, esta división no es el ángulo. Hay que hallar el ángulo. El ángulo, entonces, si eso era tangente de A, tenemos que usar la tangente invertida para sacar cuál es la A cuya tangente da ese valor. Se halla A con la tangente invertida tan a la menos 1. Aquí lo tengo con un procedimiento típico. Shift, oprimo tangente, digito 1.314, damos igual, nos da todo eso. En algunas calculadoras aparece no aparece tan menos 1, sino ATAN o ARCTAN, son lo mismo. En este caso, lo hacemos con ese es el procedimiento general de las calculadoras físicas. Como nos da toda esa cantidad de números, vamos a reducir para ángulos exclusivamente con dos decimales aproximados. Por lo tanto, el ángulo A, que corresponde a esta tangente invertida que acabamos de hallar, sería 52,73 grados, aproximando al segundo en el segundo. Listo. Nos da 52,73 grados. Ese ángulo es fundamental para poder hallar, digamos, algún lado que nos haga falta. Entonces ya tenemos la primera respuesta. El ángulo de elevación es 52,73 grados. Entonces, nos falta otra, la longitud mínima de la escalera. Entonces, la longitud mínima de la escalera correspondería a la hipotenusa. Tenemos una situación muy particular. Tenemos los dos catetos y queremos hallar la hipotenusa. Como se explicó en la guía,
se puede hacer con cualquiera de los dos catetos para hallar la hipotenusa, con cualquiera de los dos. Los dos procesos deben dar lo mismo. No, es que dan lo mismo. Eh, la cosa es lo siguiente, uno elige el que más le parezca sencillo. Entonces puede usarlo a partir del cateto opuesto o a partir del cateto adyacente, siempre y cuando estén los dos, para hallar la hipotenusa. Entonces, y no es necesario que se hagan los dos, con uno de ellos basta. Vamos a mostrar las dos alternativas. La primera alternativa dice, se necesita hipotenusa y se tiene cateto opuesto. De acuerdo a lo visto en la tabla número 5, entonces esto corresponde a COO. COO es seno. Entonces vamos a usar la función seno. Entonces, seno de A es igual a COO, o sea, opuesto sobre hipotenusa. Y ahora A ya la conocemos, la acabamos de hallar en el ejercicio A. 52.73 grados. El cateto opuesto corresponde a la altura, 4,6 metros, y la hipotenusa corresponde al lado C, la representación gráfica de la hipotenusa, que no la conocemos. Con la calculadora hallamos el seno de 52,73. En las calculadoras generalmente se pone el punto, pero ahí ya saben cómo hacerlo. 52.73 grados, 0.796, dejándole con 3 cifras aproximando la tercera. Igual a esto. Que se quede así porque no hay operación entre esa y la incógnita C. Ahora nos pasa algo particular. Resulta que la incógnita está abajo, está en el divisor. Entonces, para despejarla, pasaría a multiplicar al otro lado y el otro pasaría a dividir. Mejor dicho, se intercambian de lugar. Repito, la C que está abajo, siempre y cuando la incógnita está abajo, puedo hacer esto. La C está abajo, lo paso a este lado y esto pasa a este lado, porque se hacen dos operaciones de una vez. Para que nos quede más fácil, si la incógnita está abajo, se intercambia. Ahora nos queda la C, que ya la pasamos al lado izquierdo del igual. Aquí nos queda, y esto que pasó al lado derecho sería 4,6 sobre 0,796. Hacemos la división y nos da como resultado 5,78 metros de longitud para la escalera. La anterior fue la alternativa si utilizáramos el cateto opuesto. Pero si podemos usar el cateto adyacente para hallar la hipotenusa, la respuesta es que sí. Se necesita hipotenusa y se tiene cateto adyacente. Eso se llamaría K, y K es coseno. El procedimiento es muy similar. Entonces, como usamos coseno, entonces sería coseno del ángulo A igual a K, o sea, adyacente sobre hipotenusa. A sabemos que el ángulo es 52,73 grados, los mismos que ya calculamos antes. El adyacente, en este caso el adyacente sería la distancia que está en el suelo, lo que es el foso y el punto de anclaje de la escalera, los 3,5 metros que hallamos nosotros antes. Y la hipotenusa, como es la misma para ambas situaciones, queda con la C abajo. Con la calculadora hallamos coseno de 52.73, 0,606. Lo demás queda igual. Se hace el mismo procedimiento que se hizo con la primera alternativa. ¿Por qué? Porque la incógnita C está abajo. Pasa a dividir y luego a multiplicar. Por lo tanto, se intercambiarían lugares con el 0,606. Entonces, C pasó para acá a la izquierda y 0,606 pasó para debajo a la derecha. ¿Listo? Entonces, para dividir, hacemos 3,5 dividido 0,606 para hallar ese valor y nos dio 5,78. Entonces, puede usarse cualquiera de las dos alternativas, ya sea con seno o ya sea con coseno. Lo importante es que sepan utilizarlas. Se dieron cuenta que cualquiera de las dos alternativas da el mismo resultado.
Entonces, respuesta. La escalera debe tener un ángulo de elevación de 52.73 grados y una longitud mínima de 5.78. Entonces, y eso es lo que queda. Este ángulo 52.73 y la escalera un mínimo de 5.78 para que llegue al balcón. De acuerdo a todo lo que hicimos en el problema. Eso es todo. Vamos con los siguientes videos. Cualquier cosa, tenemos los canales de comunicación. Que tengan un excelente día.